Los acorazados de la clase Iowa eran 6 acorazados pedidos por la Armada de los Estados Unidos entre 1939 y 1940 para escoltar los destacamentos de portaaviones que funcionarían en el Teatro Pacífico en la Segunda Guerra Mundial. 4 fueron terminados a mediados de los años 40. 2 más fueron comenzados y se cancelaron antes de su terminación. Fueron la última clase de acorazados en servicio construidos en los Estados Unidos. Construidos sin reparar en costes, la clase de Iowa era la última en la evolución del buque Capital Ship. Estas naves rematan la lista del Discovery Channel de los 10 buques más temibles de la historia de la guerra naval. Pero, terminaron siendo eclipsados por los portaaviones como buques Capital. Los acorazados de la clase Iowa estuvieron presentes en cada guerra importante de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX. En la Segunda Guerra Mundial, protegieron a los portaaviones y desgastaron las defensas japonesas antes de ser puestos en reserva en el final de la guerra con la excepción del Missouri. Proporcionó el apoyo de artillería para las tropas de Naciones Unidas que luchaban contra Corea del Norte. En 1968, el New Jersey fue devuelto al servicio activo para la guerra de Vietnam y atacó blancos cerca de la zona desmilitarizada vietnamita. Los 4 fueron reactivados y armados con misiles durante los años 80 como parte del programa de la US Navy 600 Ship. En 1991, el Missouri y el Wisconsin dispararon sus misiles y armas de 406 mm contra blancos iraquíes durante la Guerra del Golfo. Los 4 acorazados fueron desarmados a inicios de los años 90 y borrados del registro naval en 2006, conservándose los 4 como buques museo. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy nos embarcaremos a un hermoso navío, o mejor dicho a los hermosos buques de la clase Iowa. Así que pónganse cómodos y traigan chalecos salvavidas porque ya zarpamos. Historia. Los acorazados de la clase Iowa fueron diseñados, siguiendo los tratados navales firmados por varios países durante los años 20 y 30, y por la necesidad de seguir y proteger a los portaaviones contra ataques aéreos. El hundimiento de 3 cruceros de batalla ligeramente blindados de la Royal Navy en Jutlandia en 1916 condujo a los constructores navales del mundo a mejorar el blindaje de las naves capitales. El Tratado Naval de Washington fue propuesto por el secretario de Estado de los Estados Unidos Charles Evans Hughes y forjado durante la conferencia de noviembre de 1922, asistieron Gran Bretaña, Francia, Italia, y Japón. Las naciones acordaron abandonar la construcción en curso de acorazados y de cruceros de batalla, limitando el tonelaje de las naves a 35.000 toneladas, y los cañones a un calibre máximo de 406 mm, 16 pulgadas. En el Segundo Tratado Naval de Londres en 1935, el Imperio del Japón denunció el Tratado Naval y retiró a sus delegados. Los otros conferenciantes convinieron que si Japón e Italia no firmaban el tratado antes de abril de 1937, las otras naciones estarían libres construirlos con armas de 406 mm, el tamaño máximo bajo Tratado Naval de Washington, y que los límites del tonelaje también serían relajados. Ese mismo año, 1935, una fórmula empírica para predecir la velocidad máxima de una nave fue desarrollada, basada en el estudio de modelos a escala de varios cascos, las formas y los propulsores. La fórmula utilizó el cociente de la longitud a velocidad, siendo desarrollada originalmente para los yates 12 metros. Velocidad igual 1408, longitud de la línea de flotación, y fue redefinido más adelante como velocidad de nave capital igual 1,19, longitud en la línea de flotación. Llegó a ser rápidamente evidente que la cavitación de las hélices causaba una caída de eficacia en velocidades sobre 30 nudos, 55,56 km por hora. El diseño de las hélices por lo tanto adquirió nueva importancia. En 1936, poco después de la retirada del Imperio del Japón de la Segunda Conferencia Naval de Londres, el presidente Franklin Roosevelt publicó una orden ejecutiva que creaba la Junta Consultiva del Diseño del Acorazado, Battleship Design Advisory Board, BDA, y encargó al nuevo grupo desarrollar nuevos diseños del acorazado, en particular, para acorazados de 45,000 toneladas.
La Junta, integrada por los ingenieros navales más renombrados de Estados Unidos y dirigido por el capitán Adam Chantry, jugaron con varios diseños para la próxima flota de Estados Unidos basándose en los acorazados de clase North Carolina y South Dakota para ayudar a disminuir el hueco abierto entre los acorazados de los Estados Unidos y los que eran comisionados en Alemania y Japón en ese entonces. Los Estados Unidos comenzaron a construir la clase North Carolina y los acorazados de clase South Dakota a finales de los años 30 diseñados dentro de las limitaciones del Segundo Tratado Naval de Londres. Estos acorazados nuevos podrían alcanzar una velocidad de 28 nudos, una velocidad alta para un acorazado, pero no lo bastante rápido para seguir el paso de los portaaviones. El USS Iowa, BB-61. El USS Iowa, BB-61, fue encargado el 1 de julio de 1939, y se colocó la quilla el 27 de junio de 1940, botándose el 27 de agosto de 1942, y alistándose el 22 de febrero de 1943. El Iowa realizó una travesía de prueba en la bahía de Chesapeake antes de navegar a la estación naval Argentia, en Newfoundland para contrarrestar al acorazado alemán Tirpitz. Transferido posteriormente a la Flota del Pacífico, el Iowa tuvo su primer combate en la Batalla de las Islas Marshall. Escoltó portaaviones que lanzaban ataques aéreos en las Islas Marianas y en las Islas Palaos, después estuvo presente en la Batalla del Golfo de Leyte. Durante la Guerra Coreana, el Iowa bombardeó blancos norcoreanos en Songjin, Ungnam, y Kojo, volvió a los Estados Unidos para mantenimiento y ejercicios de entrenamiento antes de ser desarmado. Reactivado a comienzos de los años 80, realizó varias travesías en aguas europeas. El 19 de abril de 1989 una explosión en la torreta N2 del USS Iowa de origen indeterminado mata a 47 marineros. La torreta seguía siendo inoperable cuando el Iowa fue desactivado por última vez en 1990. En 1999, Iowa fue colocado en la flota de reserva como reemplazo para el New Jersey. Borrado del registro naval el 17 de marzo de 2006, el Iowa se encuentra atracado en la bahía de Suisun en San Francisco, hasta que se tome una decisión sobre las peticiones de convertir la nave en un buque museo. El USS New Jersey, BB-62. El USS New Jersey, BB-62, fue ordenado el 1 de julio de 1939, colocado en grada el 16 de septiembre de 1940, botado el 7 de diciembre de 1942, y alistado el 23 de mayo de 1943. Su tripulación inicial, se entrenó en el Atlántico Occidental y Mar del Caribe antes de ser transferido al Teatro de Operaciones del Pacífico. En los ataques a las Islas Marshall y Gilbert, protegió a los portaaviones con su artillería antiaérea de los ataques japoneses. En la batalla del Golfo de Leyte, la nave protegió los portaaviones con sus armas antiaéreas. Después, el New Jersey bombardeó Iwo Jima y Okinawa. Durante la Guerra de Corea, bombardeó blancos en Wonsan, Yangian, y Kansen. Después del alto el fuego, realizó travesías de entrenamiento hasta que fue desincorporado. Vuelto al servicio activo en 1968, el New Jersey estuvo cerca de la zona desmilitarizada de Vietnam, y permaneciendo allí hasta 1969, tras lo cual fue nuevamente desincorporado. El Nueva Jersey estuvo en la línea de fuego en Vietnam del Sur durante 120 días. En el transcurso de su corta estancia en Vietnam disparó 5.688 disparos de 16 pulgadas y 14.891 disparos de 5 pulgadas, mucho más de lo que disparó durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea juntas. Reactivado bajo programa de la US Navy 600, SHIP, el New Jersey fue enviado al Líbano para proteger los intereses de Estados Unidos en la zona y dar cobertura a los marines, abriendo fuego con su armamento principal sobre posiciones drusas y sirias en el valle de la Bekaa al este de Beirut. Desactivado por última vez el 8 de febrero de 1991, el New Jersey fue conservado brevemente en el registro naval antes de ser donado a John Port Alliance de Camden, Nueva Jersey para su uso como buque museo. El USS Missouri, BB-63. El USS Missouri, BB-63 fue encargado el 12 de junio de 1940, colocado en grada el 6 de enero de 1941, botado el 29 de enero de 1944, y dado de alta el 11 de junio de 1944. El Missouri realizó sus pruebas de mar de Nueva York y en la bahía de Chesapeake antes de ser transferido a la Flota del Pacífico,
donde protegió a los portaaviones de Estados Unidos implicado en operaciones ofensivas contra el Japón antes de ser destacado a Okinawa para bombardear la isla antes de los desembarcos previstos. Después del bombardeo de Okinawa, el Missouri giró su atención a Onchkyo-Kairm, bombardeando las islas y protegiendo los portaaviones de Estados Unidos implicados en operaciones de combate contra las posiciones japonesas. Fue el centro de la atención internacional en septiembre de 1945 en que los representantes del Imperio de Japón subieron al acorazado para firmar la rendición incondicional japonesa a las potencias aliadas. Después de que la Segunda Guerra Mundial se dedicó a travesías de entrenamiento antes de ser enviado a Corea al estallar la Guerra de Corea. El Missouri sirvió en 2 viajes en Corea antes de ser puesto en reserva en 1956. Reactivado 1984 como parte del plan de la Marina de Guerra 600, SHIP, el Missouri fue enviado en travesías operativas hasta ser asignado a la Operación Ernest Will en 1988. En 1991, el Missouri participó en la Guerra del Golfo disparando los misiles BGM-109 Tomahawk contra blancos iraquíes y bombardeando las posiciones iraquíes conocidas a lo largo de la costa. Desactivado por la vez última en 1992, fue donado a la Asociación Conmemorativa US Missouri, MA, de Pearl Harbor, Hawái para el uso como buque museo en 1999. El USS Wisconsin, BB-64. El USS Wisconsin, BB-64, fue encargado el 12 de junio de 1940, puesto en grada el 25 de enero de 1942, votado el 7 de diciembre de 1943, y dado de alta el 16 de abril de 1944. Después de ensayos y del entrenamiento inicial en la bahía de Chesapeake, el Wisconsin fue transferido a la Flota del Pacífico en 1944 y asignado para proteger a la flota de portaaviones de los Estados Unidos implicada en las operaciones de Filipinas hasta ser convocado a Iwo Jima para bombardear la isla antes del desembarco anfibio. Después del desembarco en Iwo Jima giró su atención a Okinawa, bombardeando la isla antes del asalto anfibio aliado. A mediados 1945 el Wisconsin bombardea las islas principales japonesas, un trabajo que conservó hasta la entrega de Japón. Reactivado en 1950 para la guerra coreana, el Wisconsin sirvió en 2 viajes para apoyar a Corea del Sur y a las fuerzas de la ONU, proporcionando apoyo de artillería. Desarmado en 1958, el Wisconsin fue colocado en la flota de la reserva en la Philadelphia Naval Yard hasta ser reactivado en 1986 como parte del plan de la Marina de Guerra 600, SHIP. En 1991, participó en la Guerra del Golfo disparando BGM-109 Tomahawk y disparando su artillería principal contra las formaciones iraquíes a lo largo de la costa. Desarmado por la vez última el 30 de septiembre de 1991, el Wisconsin fue colocado en la flota de la reserva hasta que fue borrado del registro naval de buques el 17 de marzo de 2006. Atracado en Norfolk, Virginia, hasta que finalice una transferencia formal del acorazado para su uso como buque museo. Servicio. Cuando entraron en servicio durante los años finales de la Segunda Guerra Mundial, los acorazados de la clase Iowa fueron asignados para funcionar en el Pacífico, para proporcionar sobre todo protección antiaérea a los portaaviones de Estados Unidos y para realizar el bombardeo de costa. Entre los Iowas, únicamente el New Jersey combatió contra una nave superficie durante la Segunda Guerra Mundial. Al final de la guerra, los Iowa, New Jersey y Wisconsin fueron desarmados y puestos en reserva. La construcción de las 2 naves inacabadas, Illinois y Kentucky, fue parada y cancelada. Los Iowas fueron reactivados en 1950 con el estallido de la Guerra de Corea, y devueltos a la reserva tras el fin de las hostilidades en 1955. En 1968, debido en gran parte a la presión del Congreso, el New Jersey fue puesto de nuevo en activo y enviado como ayuda a las tropas de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, hizo un tour por la línea de fuego, y fue desarmada el año siguiente y vuelto a poner en reserva. En los años 80, los acorazados fueron devueltos al servicio activo por el presidente Ronald Reagan, que había hecho la promesa de reconstruir las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y crear una marina de guerra con 600 buques. Con los cruceros pesados de clase Des Moines dándose de baja, los Iowas fueron nuevamente dados de alta fundamentalmente por su papel de bombardeo de costa. Las naves también proporcionaron un oponente a los grandes cruceros lanzamisiles de la nueva clase Kirov.
Cada acorazado de Iowa fue modernizado para llevar sistemas de guerra electrónica, de autodefensa CIUS, y misiles. Durante esta reactivación, la US Navy jugó con varias ideas, como reemplazar la torreta número 3 por los elementos necesarios para operar 12 AZ-8 Harrier Stoll. Estos planes de reconversión fueron desechados en 1984. Se convirtieron en las piezas centrales de sus propios grupos de batalla del acorazado, BBVGS. Sus misiones en los años 80 y principios de los años 90 incluyeron la intervención de Estados Unidos en la Guerra Civil Libanesa en 1983 en Beirut y en la Guerra 1991 del Golfo, primero en la Operación Escudo del Desierto y después como parte de la Operación Tormenta del Desierto. Desarmado por vez última a comienzos de los años 90, los Iowas estuvieron en dos grupos. Dos conservados en las flotas de la reserva de la US Navy y dos donados para el uso como barcos museo. En 1996, se autorizó que los Iowa y Missouri fueran borrados del registro naval. El Missouri fue donado a la Missouri Memorial Association de Pearl Harbor, Hawái para su uso como barco museo. El Iowa fue fijado para ser donado con el Missouri, pero fue devuelto al registro naval después de que en 1999 permitiera que el New Jersey 15 fuera donado como buque museo. Los buques de la clase Iowa. Las naves de la clase Iowa fueron construidas para navegar a la misma velocidad que los portaaviones de escuadra de clase Essex de Estados Unidos. Su batería principal y armas secundarias fueron diseñados para enfrentarse a las naves de la Marina Imperial de Guerra japonesa, y para bombardeo de costa antes de los desembarcos y asaltos anfibios del ejército de Estados Unidos. Llevaban un arsenal temible de armas antiaéreas para defenderse a ellos mismos y los portaaviones que escoltaban. Y bueno gente, eso es todo. Hace mucho que no nos subimos a un buque de guerra, y sin duda esta fue una clase hermosa y poderosa. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció estos barcos, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi nuevo Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.